Bien, pero ¿cómo entro? Dice paralela a la recta representada en el gráfico adjunto que pasa por el origen. Que sea paralela es que tenga la misma pendiente. Por eso, pero yo tendría que encontrar otra recta que sea paralela a la mía, a la que tengo acá en el gráfico. Claro. ¿Verdad? O sea, la ecuación para hallar la paralela. Si vos encontrás la ecuación de la recta, Sí, ya la tengo. Ay, no sé dónde, pero ya la hice. a ver, Déjenme ver. En alguna parte de acá, donde está vacío, aquí está. A mí la ecuación de la recta me dio y es igual a 2x más 1. Yo sabía así, bien. clarito. Sí, Sí, 2x más perfecto. 1. Entonces, Bien. tenés que hacer una recta que tenga la misma pendiente y que cruce por el 0, 0. O sea, es la misma ecuación de la recta, esa misma ecuación de la recta, la misma ecuación, Ujú. y la pendiente se le coloca lo que a uno le dio y los puntos a utilizar serían el 0, 0 porque es el origen. Por Exacto. eso, pero el 0, 0 sería reemplazo de quién, de la X o de la Y. De las ¿O de, De dos. ambos, de X y Y, de X y porque Y? sería X, 0 en X y 0 en Y. Claro. Ah, De todas maneras, hay algo. La ecuación que vos tenías era 2x más 1, ¿no? sí. 1 sería la ordenada del origen. Si vos pedís que la recta pase por el 0, 0, Ujú. la ordenada del origen tiene que ser 0. Ujú. Y si la ordenada del origen tiene que ser 0, la recta tiene que ser, y tiene que ser paralela, tiene que ser 2x. Listo. Y igual a 2x más 0. Ah, bien. ¿Sí? Ese es lo ordenado de origen. Distinto es cuando decís, bueno, ahora quiero que sea perpendicular. Bueno, si quiero que sea perpendicular a esa recta, que tiene pendiente 2, la ordenada del origen, la pendiente tiene que ser menos Menos un 2 medio. a menos un medio. ¿Por qué menos un medio? Porque acordate que una pendiente tiene que ser Bien. igual a la inversa de la recíproca de la otra. O sea, das vuelta a la fracción y le cambias el signo. Entonces, Claro, en este caso la fracción sería 2 exacto, sobre 1, exacto. porque el 2 al ser entero ya se sobreentiende que tiene un 1 abajo. Uh-huh. Entonces, en este caso se le da vuelta a 1 sobre 2. Exacto. En menos, o sea, se le cambia también el signo. Uh-huh. Acuérdense que en realidad otra forma, por ahí es un poco más difícil de armarlo, aunque es más fácil de escribirlo, es que la multiplicación de las dos pendientes se tienen que dar menos 1. Despejás de esa ecuación y te queda y te queda que la pendiente que estás buscando tiene que ser menos un medio. Bien. Me dijiste que la suma de las dos pendientes debe ser igual a menos 1. Multiplicación. Si dije puede ser que haya dicho la suma, porque estoy un poco dormido, pero es la multiplicación. Bien. Listo. Bueno, lo resuelvo hoy a la tarde y les aviso. Dale. En la Bien. segunda parte sí tenés que escribir ahí, usar qué pasa por el 2,2, porque no, al no tener Ajá, sí. un dato más tan claro como, al no darte el punto 0 algo, no te está dando la ordenada del origen, tenés que buscarla vos con una ecuación. Bien. ¿Mm? Listo. Ok, gracias. Ahora sí. Sigamos. Bueno, ¿y algo más que consultar? Ya irán apareciendo las consultas en el camino. Sí, Yo también llegué hasta el 4. Perfecto. algo no entendí y quedé. Yo también llegué hasta el 4, así que todavía me falta un camino para recorrer. Está bien.
Bueno, voy a la presentación de la clase de hoy. Entonces, bueno, y vamos a hablar de unas funciones que sirven para representar cada vez que algún fenómeno se da con un crecimiento perpendicular a la cantidad que vos tenés. Justo ¿qué son las funciones exponenciales? En todos los libros le van a aparecer, por ejemplo, que sirven para mostrar el decaimiento radiactivo, y es por eso, digo, en el decaimiento radiactivo vos lo que tenés como fenómeno natural es tenés un montón de átomos más bien pesados, digamos, si no pasaría. Y esos átomos no tienen alguna posibilidad estadística de desintegrarse en cosas más livianas. De desintegrar. Entonces vos tenés un bloque de una cierta cantidad de masa de un elemento, de un material de este tipo, y cada tanto, aleatoriamente, se van desarmando algunos átomos. Entonces te van quedando cada vez menos átomos. El fenómeno individual para cada átomo es aleatorio, pero como la probabilidad de que le pase algo así a cada átomo es la misma, en lo macro lo que vos ves es que siempre va cayendo la cantidad de átomos que tenés del material original en la misma proporción. Entonces, si vos tenés un material radiactivo que en una hora baja un 10% la cantidad que tenías, en la siguiente vas a tener, la siguiente hora también va a bajar un 10% y la siguiente hora también va a bajar un 10%, con lo cual vas a tener un tipo muy particular, muy estudiado de caída. Lo mismo pasa con las poblaciones en algunas condiciones en particular. Entonces es bastante usual este tipo de funciones. Y está metida en un montón de lugares, porque además sirve como base para estudiar fenómenos un poquito más complicados. Por ejemplo, qué sé yo, cargas de capacitores, algo que no parece que tenga nada que ver con esto, funciona igual. En general, cuando uno ve el examen, parece que esto es el problema más complicado. Digamos. Uno lo ve y dice, me da un poquito de miedo, ¿no? Y tiene algo en particular, no vamos a poder trabajarlo sin una calculadora, es lo que les decía antes. Si toman esto, tienen que pedir calculadora seguro, porque no hay forma de calcular mentalmente. Entonces uno o recurre a tablas o confía en una maquinita electrónica, en general, salvo casos muy particulares que uno por ahí se pone canchero y ya lo sabe más o menos de memoria, tiene que ir a eso. Pero en realidad, y además, uno necesita dos herramientas, saber bien trabajar con potenciación y acostumbrarse a trabajar con logaritmos. Y logaritmo es una palabra que está mal puesto el nombre, porque tendríamos que haberle cambiado el nombre. No es un nombre marketingero el logaritmo, nadie quiere saber nada con el logaritmo. Pero cuando uno se mete a trabajar un poquito más, descubre que sí es un monstruoso, pero es un monstruo un poco más simpático el problema. Es bastante más sencillo de manejar de lo que parece y no es tanto más difícil que las funciones lineales, con la única diferencia que en las funciones lineales uno puede bancarse a trabajar en lápiz y en papel, y acá tiene que tener al lado la calculadora. Entonces una cosa que hoy les voy a pedir es que tengan a mano la calculadora, porque les voy a pedir algunas cosas que hagan y quiero ver si les sale. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar es funciones exponenciales, que como les decía, son las que crecen o decrecen, modelan fenómenos que crecen o decrecen con igual, siempre en forma proporcional a la cantidad que tenés originalmente. Y ahí va el ejemplo clásico, digamos. Una función que se comporta así. Digo, para un cierto valor tenés 0,1 octavo. Corres una unidad y pasa a tener un cuarto. Corres una unidad, pasa a tener un medio. Te moves otra unidad, 1. Te moves otra unidad, 2. Te moves otra unidad, 4. Te moves otra unidad, 8.
¿Notan qué es lo que está pasando con la expresión? ¿Cómo paso de un número al otro? ¿Cómo paso de un valor al siguiente? ¿Lo ven? ¿Qué es Es lo que como el estoy doble haciendo? del anterior. Es el doble del anterior. Exactamente. Podría ser el triple, el cuádruple, no importa, pero siempre crece con la misma relación. Siempre multiplico para pasar de una expresión a la otra con el mismo número. ¿Cómo haces para escribir eso? Bueno, ahí está cómo quedaría el gráfico. Mire que para que eso funcione, los gráficos tienen que ser todos muy parecidos. Igual que las funciones lineales, todas eran líneas rectas. En esta todos van a tener esta forma, que es bien conocida como la función exponencial. Puede ser decreciente, está bien, pero siempre va a ser así. ¿Sí? Va a pasar. Fíjense que crece siempre en proporción a lo que tenías antes. Entonces, cuando tenés poco, crece poco, pero cuando tenés mucho, crece mucho. ¿Sí? Y eso es lo que clásicamente se llama crecimiento exponencial. No un crecimiento bestial, como se usa habitualmente, pero que se habla de crecimiento exponencial como sinónimo de crecimiento muy grande. Bueno, eso no es del todo correcto. El crecimiento exponencial puede ser un crecimiento muy grande, pero en realidad la idea del crecimiento exponencial es que crece siempre con la misma proporción. Bueno, siempre la función exponencial básica es un número elevado a la variable. Esa posición de la variable aquí arriba es la que nos obliga a trabajar un poco con poder de cálculo, porque es medio difícil hacer la cuenta 5 a la 3 octavos, qué sé yo, 5 a la 1,2. ¿Cómo lo haces con a mano? Bueno, habrá que recurrir a otra cosa. A no puede ser cualquier cosa, si no la función no funciona, tiene que ser positivo, o sea, siempre voy a poner un número positivo ahí y siempre tiene que ser distinto de 1, porque si es igual a 1, la función exponencial se te achata. 1 a la quinta es lo mismo que 1 a la octava, que es lo mismo que 1 a la novena. Esa función no tiene mucha gracia. No cumple con esto de crecer siempre en la misma proporción. O la proporción sería 1, que es lo mismo de no crecer. Y fíjense ahí en los ejemplitos cómo depende, la forma en que crece depende de la base, ¿no? Si el numerito, como está puesto ahí, es 3, crece bastante rápido. Si el numerito es 2, crece pero no tan rápido. Si el numerito es un medio, va decreciendo, fíjense, en forma simétrica como crecería con 2. Esta va, cada vez que me muevo una unidad, decrece a la mitad. Esta cada vez que me muevo una unidad, crece el doble. Pero el dibujo es igual, es totalmente simétrico. En particular, vamos a usar mucho como base. Sí, yo estoy muy, muy negro, ¿no? ¿Verdad que me voy a poner un poco más de luz? Parecía que estaba en una escena de interiores de la película El Padrino. Se me veía todo oscuro. El número E, el número de hoy, lo E directamente, en el barrio lo llamó C directamente, que es una base que resulta cómoda por una cuestión de análisis matemático, nada más. A ver, entonces, iba a contar por qué cuestión, pero me frené. Es un número que está entre 2 y 3, es este, más o menos aproximadamente. Y si uno lo compara, la función exponencial con base 2, con base 3 y con base E, uno nota que con base E está metida entre las dos, porque tiene la base justo entre medio de los dos. Crece más rápido que 2 a la X, crece más lento que 3 a la X, y en general para graficar la mano uno le alcanza con eso, ¿no? En realidad para graficar a mano uno lo que va a hacer es buscar de alguna manera 2 puntitos de la función y más o menos dar la forma que sabe que tiene que tener.
no se preocupa más. Nosotros vamos a aprovechar mucho el uso de GeoGebra para cuando ustedes estudien. Digo, úsenlo para estudiar para ver que les quedan bien. O sea, hagan trampa, ¿no? Cuando tengan ese gráfico, usen el GeoGebra y después cópiense. Así van asegurándose de que las cosas van saliendo. O al revés, si prefieren. Primero háganlo y después vean si les dieron el GeoGebra. Bueno, el asunto es cómo se modelan las funciones con la base esta E. Ahí está, he escrito con un poquito más de detalle. En realidad se suele usar así. La idea es esta, digo, yo quiero modelar la función que escribimos antes. 2 a la x. Esa función, necesito modelar esa función que cada vez que yo me muevo una unidad se hace el doble. Si por alguna cuestión un poco arbitraria descubrimos que es muy cómodo usar la base E y yo quiero escribir esta función que se duplica cada vez que me corro con la base E no es 2, es 2,71. Entonces, lo que tengo que hacer es conseguir un numerito acá que me haga que en vez que la función, que en vez de que crezca como si fuese la base E, que crezca como si fuese la base 2. Entonces, lo que hace este numerito que está acá es controla la forma en que crece la función. La función habitualmente se va a escribir así. E a la un número por algo. Ese número, si es mayor que 0, la función va a crecer. Si es menor que 0, la función va a decrecer. Si es mayor que 1, la función va a crecer más que si fuese e a la x. Y si es menor que 1, va a decrecer menos de que si es e a la x. Vamos a ver ejemplos, obviamente, para que las cosas queden un poquito más claras. Bueno, lo que decía, para que la función 2 a la x la puedo escribir así, como e a la logaritmo natural de 2 por x. Primer problema que tenemos acá. ¿Saben cómo conseguir el logaritmo natural de 2 en la calculadora? Bien. No. Fíjense, en la calculadora busquen un numerito al lado donde dice log, que obviamente tiene que ver con logaritmo. Hay un punto que dice ln, una tecla que dice ln, que a veces parece que dijese in con la tipografía que usan. Ajá. ¿Las ven? Bueno, Sí. fíjense, en la calculadora de ustedes las dos tienen FX82, si no me acuerdo, directamente escriben ln, les va a aparecer ln con un paréntesis, posiblemente y después aprietan el 2. Y aprietan el igual y listo. ¿Qué les queda? 0,69. Sí. Manejemos, para trabajar más o menos tranquilos, siempre 4 cifras significativas. O sea que para escribir este número, si lo quiero dejar escrito, yo escribiría 0,6931. ¿Sí? Ok. Segundo problema técnico que tenemos. ¿Cómo escribimos E al algo? ¿No? En la calculadora. Bueno, lo que tienen que escribir es... Ven que hay arriba de la tecla N, el logaritmo natural, seguro tienen ahí arriba escritos E al algo. Seguro. Sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes, para habilitar esa parte, tienen que escribir primero el shift, el cambio, ¿no? Si escriben shift y ese botoncito, les va a aparecer E con la flechita, el piquito ese que indicaba potenciación, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí escriben lo que quieran. Por ejemplo, si ponen E a la 1, les va a aparecer el número E. 2.7182, sí. ¿Sí? Sí. Bastante parecido al número que está aparecido ahí rodeado en la presentación. Bueno, aumentemos la apuesta, a ver si nos sale. Escriban, vamos a ver si lo puedo escribir acá, porque... A ver,
para pedírselo más fácil, porque si no es medio difícil decirlo. Calculen la función f esa que está ahí en 3. Tendría que darnos 8, ¿no? Porque es 2 a la 3 da 8. Pero calcúlenla para ver que meten bien todos los botoncitos. Acá. De esta manera. Lo que tendría que hacer es Shift, el botoncito para que les aparezca la E, abren paréntesis y escriben logaritmo de 2 por 3. Cierran paréntesis y les tendría que dar 8. No. ¿No? ¿Qué te digo? No. 1.35 me da. No, a mí me dio otra cosa, 40.17. No. No. Algo hice mal, era 3. Algo hicimos. 0.085, no, algo. No, les juro que No, doble. espera. Espera. Hay que empezar poniendo el Shift, logaritmo natural, y te aparece E con el acento que indica potenciación. 2 por 3. Ahí abren paréntesis, escriben logaritmo natural de 2, cierran el parentesito que está, vieron que le aparecen ln con una paréntesis 2, cierran ese segundo paréntesis, multiplican por 3, cierran el paréntesis grande y apretan el igual. No, ¿Qué digo, Clara? me sale error. Me sale error a mí también. Sí. Uf. A ver, para que reprogramo mi máquina para tenerla que funcione como las de ustedes. Sí, me sale. Hace rato que no le hago estas cosas a las pobres maquinitas. Sí. Primero tenemos que poner Shift y el E, ¿no es cierto? Sí. Ahí voy bien. Ahí me sale el piquito que decíamos, se abre un paréntesis. Sí. Dentro del paréntesis pongo 2. No, Ajá. logaritmo natural. Logaritmo natural de 2. Sí. O, a ver, vamos de vuelta, estamos. Dale. Pongo log 2. Sí. Ya, y ahí Log me sale log, abre 2. paréntesis, el 2. Sí. Cerrás el paréntesis del 2 Bien. para que Y solo pones 3, calcule o el sea, logaritmo de 2. ahí. Eso. Ajá. A ver, para que levanté un poquito y no logro ver nada, logaritmo. No, ojo, estás usando log y es ln. Ah, ahí el detalle, espera. Si aplicás ln, la base es 0. Si aplicás log, la base es 10. Son dos números totalmente distintos. En uno está preguntando a cuánto tengo que elevar el e para que me dé 2. Y el otro está preguntando a cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé 2. Es un número distinto. Entonces. Y da 8. Sí. No, espera. No, Un espera. momento, pero Ya otra está, vez. listo, ganó Sí, Taylor. sí, espérate, Ganó Taylor. espérate. No, perdón, Cintia. Cintia, ¿viste que me iba a confundir? Que te dije No, ¿qué es Cintia? Ahí me cambié el nombre siempre. Loris, no. No, espérate, vamos a lo mismo. Entonces, abro paréntesis, Sí. ¿verdad? Coloco lo que sería ln. Sí. Bien, 2. Mm. ln, 2. Cierro paréntesis. Sí. Coloco 3. Por 3. ¿Pero coloco por 3 o le coloco el 3 Sí. directamente? No, poné por 3. Y cerrá paréntesis. Si no ponías el por, funcionaba mal. 2 por 3. No. ¿Cerraste el paréntesis después del 3? Sí, cerré el paréntesis, coloqué por 3, Sí. me da 6. O sea, No, y esta vez estoy colocando el NN, o sea, por eso te digo, algo Logaritmo estoy natural de haciendo. 2. Viste que cuando escribís el logaritmo natural, te abre un paréntesis. Para que pongas todo lo que va dentro del logaritmo natural. Entonces vos ahí pones 2 y cerrás ese paréntesis.
Después multiplicás por 3 y volvés a cerrar el paréntesis más grande. En la pantallita tendría que darte así. Tac, así. LN. Ok, ese primer signo que está al lado de la E no Sí. me sale. ¿Y estás aplicando la inversa del logaritmo? No, no. Bien. Ahí el detalle. Ahí estamos. Entonces sería, Hay que ensayarlo esto, porque si no uno se confunde. sí. A mí me sale esa tecla, la E y el sombrerito, como Aparte. una E y arriba un cuadrito, Sí. un cuadradito bien señalado, Sí. así bien negrito. Puede ser que te parezca así, sí. Y ahí me No, sale la E y el piquito. no, porque Para el mira, logaritmo me sale IN, IN. sí, pero mira, por ejemplo, si yo intento colocar lo que tal cual está escrito allí, Sí. mira, es que, espérate, que había yo cambiado, espera, ahora. Mira cómo, Déjame hacerte más grande porque no te veo. mira, ¿Hablas bien? voy bien, así Sí. Estabas está. bien. Entonces pone Por 2 esto, Con dos. 2, y después ajá, 3. Cierra el paréntesis. No, justo no tenía paréntesis en la máquina, ya no lo abre. Pone por 3. por 3 y cierro paréntesis. Así. Sí, apretar igual y develamos la incógnita. No, es que mira. No me, es, Bueno, que es que a eso voy. Mostrarme cómo quedó. A ver. Lo estoy haciendo de varias maneras y no me sale, o sea, Y tenemos que descubrir la forma que te va a salir. sí, Así que porque, sigamos con eso, es importante. Clarice, yo le puse así, como ibas tú, después del 2 cerré el paréntesis y de ahí todo eso puse por 3 y ahí me salió. y es que vamos a lo mismo, mira lo que me sale porque ya lo he hecho así, cerrándolo. ¿Me hago entender? Mira lo que hago. Error de Sería sintaxis, o sea que hay algo que la máquina no logra leer de cómo está escrito. claro, o sea, algo sucede porque lo estoy colocando tal cual como me dicen y me sale error, o me lanza ¿Podés cualquier mostrarme número. cómo queda escrito para darte alguna idea? Sí. Por ejemplo, si la escribo así, que no estaría bien porque me parece que esa X al lado del cierre del paréntesis es redundante directamente, Sí. Te da 0, me da error. te da error. Exacto, me lanza error directamente. Si la coloco, la E, el cosito del coso. Eso sí coloco LN. Ahora, si intento con log, con L. No, log no. Log no. Estoy haciendo todas las combinaciones posibles. Entonces, vamos a lo mismo. LN, ¿verdad? Hasta acá Sí. está, ¿verdad? Sí. Si lo escribo tal cual como está ahí, Sí, abrí paréntesis, pone 2, cerra paréntesis. abro, exacto. Coloco el 3 sin el por, Pone como el por el 3. por 3 y cierro. Está igual que lo escrito en la pantalla. Sí. Uh-huh. A Me ver. da. Dale, apretar igual. Al lado de la Ahí adelante está el E. O sea, adelante del cosito está el E. Sí. ¿Bien?
Error. Una pregunta, pará. Sí. ¿Vos escribiste shift logaritmo natural y te pareció LE? ¿O lo escribiste? Sí. O sea, vengo colocando el E. El E sale. El exponencial. Ahora sí coloco E. Estoy haciendo varias combinaciones a ver si me sale. Vamos a reconstruirlo de a poco. Borra todo. Y Sí. vamos a ver la forma que sale bien. Escribí primero el logaritmo de 2. Calcular el logaritmo de 2. ¿Estamos así? 0.69. No, el logaritmo natural. Bien, ahí está perfecto. ¿Viste que tenés un cursor en el medio, una especie de ollita con un cursor para 4 posiciones? Si volvés hacia atrás, vas a volver a poder editar. Y escribí al logaritmo de 2 que ya tenés escrito, multiplicarlo por 3. Te tendría que dar 2,07. 2,07, sí. Por 3 me había dicho, logaritmo de 2 por 3. Sí. 2,07. Perfecto. Ahora, volvé a escribir el cursor, entrar en el cursor y ponele paréntesis adelante y atrás. Adelante del 2. Adelante O del logaritmo. y atrás del 3. Espera. Logaritmo de... Me sale 6. No, si no hicimos nada nuevo, tendría que dar lo mismo que antes. En la pantalla que tenés escrito, abro paréntesis, ln, entre paréntesis 2, por 3, cierro paréntesis. Y te sale 6. Vamos a lo mismo. Estoy en 2,0. A ver. Perfecto. Hasta ahí vas bien. Bueno, entonces, ponele paréntesis adelante y paréntesis atrás. No puede cambiar nada. Claro, el asunto es que cuando voy a colocar el paréntesis delante del logaritmo natural, Sí. no me lo deja cerrar y me lo cierra delante del 2. ¿Cómo te lo cierra adelante? Sí, o sea, ¿viste cuando uno dirige la flechita? Sí. Cuando uno está dirigiendo la flechita, no me coloca el cursor delante del signo del logaritmo natural, sino delante del primer número. ¿Y no te deja ir más allá? No. Bueno, hagamos una cosa. Entremos a Mercado Libre. Y busca el valor de la FX 570. Vamos a tener que comprar una calculadora. No, después vemos. Bueno, le vamos a encontrar la vuelta. De todas maneras, una cosa que puedes hacer es a ver si ¿Cuál da. es el plan B? ¿Eh? ¿Cuál sería el plan B? El plan B es agarrar un papel y escribir cuánto da con 2 cifras significativas el logaritmo con 4 cifras significativas el logaritmo de 2. Estamos hablando de este solo logaritmo de 2. Sí. Que tiene que dar cerca de 0,69. Me da 0,6931. Bien. Y ahora escribís lo mismo que estábamos escribiendo ahora, antes, pero en lugar de poner logaritmo de 2, pones 0,6931 por 3 y vemos cuánto da.
Con la E adelante, ¿eh? Porque tiene la E adelante. Sí, Lo coloqué así tal cual. sí. Apretaste el igual, apretá el igual. Y me la error. ¿Cómo la cerró? ¿Qué es? ¿Qué quieres decir? ¿No te aparece 7,99 como resultado? No. Es que no logro entender cómo tenés configurado. Ahora sí, espera, 7,99. Pasa de que le quité en este caso, Ajá. este signo, ¿viste? El que tiene escrito al lado del E, ¿cómo se llama? Ah, pará. ¿Ese te aparecía o lo pusiste vos? Lo coloqué, porque si no, no me aparecía. Ah, ta, 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 ta. Descubrimos qué pasó. Retomamos sin el cosito. Claro, porque cuando vos escribís inverso del logaritmo, te apareces naturalmente. La máquina escribe como si tuviese el cosito. Solo que en tu Ahora sí, máquina, mira. solo que en tu máquina no lo muestra. Ahí está perfecto. Perfecto. Ahora sí. Sí, O sea, sí, sí. sería Toma como que lo exactamente hiciste. eso, pero omitir ese signo. Es que no lo tenías que escribir. La máquina mía lo escribe naturalmente, la tuya no lo escribe, lo toma implícito. Y la de Claro, Taylor entonces parece que esa era la duda, porque o sea, se supone que tenía que salir y bueno. no salía. Mirá dónde encontramos el problema. Listo, ya está, ya sabemos eso. Entonces, de aquí en más, esta sería la forma de conseguir o Sí. sea, esa sería la forma de conseguir lo que sea que está ahí encima del E. Logaritmo 2 por X sería, bueno, eso. Exactamente. Taire, ¿vos qué máquina tenés? El modelo. Ah, listo. Por eso a Taire le resulta más fácil escribir, hablar conmigo de esto. Mirá. Claro, tienen la misma. Yo la X82 tengo alguna por acá por el escritorio, pero ni sé si anda, mirá. No, no, ni siquiera. Hay, pero por algún lado hay. Alguna. Bueno, perdón, listo. Es importante. Perdón que perdamos tanto tiempo en esto, pero me parece importante saber que todas las dos tengan la capacidad de poder hacer las cuentas y aprendan a hacerlas. Bien. Entonces, volvamos al asunto. La idea que teníamos, todo esto apareció para poder modelar esta función 2 a la x con la idea de escribir todo con la misma base. Les decía la otra vez, como si yo trabajara con con porcentaje, con proporciones, y diría, bueno, lo ponemos de acuerdo. En vez de decir, crece un tercio y crece la mitad y crece un cuarto, que por ahí hay que repensarlo cada vez, voy a decir, crece el 33%, crece el 50%, crece el 25%. Pongo una base normal. La idea acá es la misma. Pongo una base fija que va a ser el número E. La potencia que voy a trabajar es con la base E. Y eso me obliga a modelar las funciones de una forma un poquito distinta. Bien. Les juro que cuando armé por primera vez esta diapositiva, el COVID-19 no existía. O sea, este es otro coronavirus, apareció. Pero bueno, crecen todos igual. La forma que se propaga en condiciones ideales, la forma que es una forma exponencial. A ver, el problema que tenés con la función exponencial, no sé si lo recuerdan, voy a volver, porque ya pasamos hace un ratito eso. Voy a volver un rato a las cuentas, y ahí está. Fíjense que todas pasan por el 0,1. Todas. O sea, 2 a la x pasa por el 0. Cuando 2 a la 0 da 1. 3 a la 0 da 1. 5 a la 0 da 1. Todos dan 1. Cuando yo quiero modelar un fenómeno no me sirve que pasen todos por el 1. ¿Por qué? Porque en el momento inicial no siempre tengo una cosa. Puedo tener más cosas o menos cosas. Entonces, una cosa que se hace para terminar de modelar es, además de agregar este numerito, fíjense que modelo con dos números, igual que con las funciones lineales.
recuerdan que con las funciones lineales modelaba con la pendiente y con la ordenada del origen. Y eso me alcanzaba. Acá voy a modelar con dos números. Con este número que me dice cómo crece o decrece la función, y con este otro número que me va a decir cuál es la cantidad inicial de lo que yo estoy contando. Si yo conozco esos dos números, y sé que la función es exponencial, conozco todo de la función. Entonces, ¿cómo es ese número de valor inicial del modelo? Bueno, fíjense que si yo pongo 0 en cualquier número, en cualquier función exponencial, ahí hay algo que tendría que haber puesto antes, perdón. Si yo pongo 0 acá, alfa por 0 me da 0, e a la 0 me da 1, el valor me da n0. Entonces, ese siempre va a ser el valor inicial. Bueno, entonces, ahí tenemos un modelo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor inicial en esa función? No sé qué estoy modelando, no tengo la menor idea. ¿Cuál es el valor inicial en esa función? ¿Qué les parece? Le creo a Taire que dijo 5, pero tiene el micrófono apagado. Pero yo que leo los labios. Sí, 5. Que leo los labios descubro que dijo 5. ¿Cómo crecerá? Bueno, lo único. ¿Crece o decrece? Me fijo. Si este número es positivo, crece. Si es negativo, decrece. Crece un poquito más despacito que E, si fuese E, porque el número S es menor que 1. Es más, con todo este lío con la calculadora que tardamos en resolver, vimos que si acá ponemos logaritmo de 2, que es más o menos 0,69, crecía cada vez al doble. Si pongo 0,7 va a ser más o menos eso. Esto más o menos va a ir creciendo el doble. No exactamente el doble, va a crecer un poquito más rápido, pero va a ser más o menos el doble. Ahora, ¿cómo sé exactamente eso? Bueno, para calcular en 3 tendría que poner la cuenta acá en 3, acá arriba, y ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, les pido que hagan las cuentas para ver si queda. Y así nos sacamos la duda. Queda 40,83, que como les dije, es un poquito más que 40. Mm, 40,83, sí. Perfecto. 40,83, sí. Muy bien. Ujú. Estamos tranquilos entonces. Ahora, ahí viene el detalle un poquito más interesante. ¿Cómo hacer para saber cuándo la función, que es algo que por ahí necesitamos, cuándo esta función vale 10? Tendría que dar más o menos 1, en lugar por lo que decíamos. Esta función más o menos, cada vez que me corro 1 se duplica. Estoy en 5, para llegar en 10 sería más o menos 1, llegar a 20 más o menos 2. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que tendré que hacer, y acá por ahí necesitamos un poquito de atención, es resolver esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Como cualquier ecuación, claramente. Voy a pasar dividiendo el 2, y ahí llego a tener un problema. Digo, porque ¿cómo hago para despejar esa X de ahí? El asunto es, ¿Vas a dividir? para resolver ecuaciones,
uno tiene que aplicar la operación inversa. Eso le asegura siempre que las cosas salgan bien. Voy a hacer un ejemplo medio pavote, pero para que entiendan lo que estoy diciendo. Supónganse que tienen, cualquier cosa dice. Para que voy atrás porque así no. No. Ahora sí. Una ecuación bien conocida que la vemos y ya sabemos cuánto da. O sea, vemos esta ecuación y ya sabemos, no hay necesidad de hacer nada, sabemos que da 2 y listo. Como una forma de asegurar que dé bien, cualquier ecuación, inclusive esta, tan fácil, es, digo, la operación que está apareciendo sobre la X es la suma. Estoy sumándole 3. Si yo aplico la operación inversa, que sería restar 3, a ambos lados, estos 3 se cancelan y me queda cuál es el valor de X. ¿Sí? Eso es aplicar la ley uniforme. Una ley uniforme te dice que si vos a una igualdad operás igual de los dos lugares, sigue siendo una igualdad. Entonces vos operás con la ley uniforme de manera que las cosas se queden como vos querés. Bueno, la idea sería lo mismo acá. Digo, ¿qué tendría que buscar en la potencial que tengo ahí? Tendría que usar ley uniforme, una posibilidad, no es la única, pero una posibilidad es usar ley uniforme usando la opuesta de la potenciación. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos que hacer un poco de memoria. La opuesta de la potenciación es el logaritmo. ¿Sí? La opuesta de la potenciación es el logaritmo. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a tratar de borrar esto y escribir esa idea de vuelta, que por la palabra tendría que tener escrita, pero me resulta más cómoda escribirla así. A ver. Ufa. Cuando yo escribo logaritmo natural de 5, lo que estoy preguntando es ¿a cuánto tengo que elevar e para que me dé 5? ¿Se entiende la pregunta? Es esa pregunta la que le estoy haciendo a la calculadora. Escribo logaritmo de 5, logaritmo natural de 5 me da 1,60 y pico. 1,609. Para poner 4 cifras decimales, perdón, eso es un 6, ¿eh? 1,609. Eso quiere decir que si hago 5 elevado a la 1,609, aproximé, así que puede ser que no dé justo, me tendría que dar, perdón, estoy diciendo las cosas mal, perdón, e elevado a la 1, ahora sí, mirá, profe, cualquier cosa estás diciendo, 609, esto tendría que dar más o menos 5. Digo más o menos porque aproximamos. Yo cuando lo hago en mi calculadora me da 4,997. 4,998 a mí. Sí, 9978, sí, perfecto. Es como lo decís vos. Entonces fíjense que cuando lo calculo el logaritmo natural, yo lo que estoy calculando es a cuánto tengo que elevar e para que me dé algo. O sea, es la inversa de la potenciación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto para resolver nuestro problema? Para resolver nuestra cuenta, para saber cuánto tengo que poner ahí para que la función me dé para que la función me dé 10. Bueno, habíamos quedado que tengo que resolver esta ecuación. Lo que voy a hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Como acá estoy preguntando, fíjense, voy a hacer la pregunta
de la manera que tendría que pregunta el logaritmo. ¿A cuánto tengo que elevar e para que me dé e a la 0,7 por x? Bueno, lo tengo que elevar a la 0,7 por x. Es la operación inversa. Entonces, de un lado, después de aplicar el logaritmo, me queda 0,7 por x. Y del otro me queda el logaritmo de 2, que es calculable. O sea, que x será el logaritmo natural de 2 dividido 0,7. Y ya está. Bueno, si lo escribo más o menos prolijo, hago la cuenta en la calculadora, me da 0,99. Muy cerca de 1, que es lo que decíamos que tenía que pasar. Uh -huh. 0,9902. Bien. Bueno, no cambies todavía esto, que voy a anotar una cosita. No. Anoten todo lo que sea, que esto es importante. Este recurso es el que vamos a usar siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, para resolver ese tipo de ecuaciones. Para resolver ecuaciones exponenciales, uno lo que hace es despejar todo lo posible y cuando le queda solo la potencia, ¡pum!, escribe el logaritmo a ambos lados. Y la respuesta siempre se escribe así como está lo último. 0,99 igual con el... Ahí estoy indicando que es aproximadamente igual, sí. Ah, bien, entonces Es decir, sería, uno podría, digamos, colocar el 0, los 4 primeros y ya. Sí, igual seguiría siendo aproximado, ¿eh? Puedo decir, aclarar que es aproximado por las dudas. Y cuando si vos ponés el 0,99 en la función, no te va a dar exactamente 10, te va a dar muy parecido a 10. ¿Sí? Porque el número exacto tiene infinitas cifras decimales. Para que te dé exacto, tenés que escribir logaritmo de 2 sobre 0,7. Sí, cuando aproximen en el medio, avisen que están aproximando, para que sepa que en algún lugar perdimos algún decimal. Estás dando una buena aproximación al resultado. Bueno, ¿cómo graficar? Bueno, para graficarla básicamente hay un par de ideas. Una es ir hallando puntos, ¿no? Ahora, ¿cuántos puntos alcanzaría? Con dos valores, como la forma es siempre la misma, sale pegada al cero y crece, o decrece y se pega al cero, siempre con dos puntitos ya uno podría graficarlo bien. Entonces digo, bueno, si pongo en cero esta función y hago la cuenta, me da 5. Si pongo en 2 me da 20,28. Y ya sé cuál tiene que ser la forma de la función. Si quieren, vean si hay esos resultados para practicarlo. Entonces la forma va a tener que ser esta. Yo sé que la función crece, porque eso me lo dice este 0,7. Sé que pasa por el 0,5. Sé que pasa por el 0,20, por el 220, y sé la forma que tiene que tener, porque esto se tiene que pegar acá al 0. Listo, tiene que ser así. La gráfica. Si la hago más grande, a partir de acá va a ir cada vez más rápido, y acá va a subir cada vez más lento. Siempre se tiene que copiar la misma forma en todos los gráficos. Otro truco que se usa mucho para graficar este tipo de cosas, porque muchas veces, haciéndolo así, poniendo valores, los números que te quedan son raros, las escalas se complican. Entonces, para evitar eso, para manejar uno la escala de crecimiento, vieron que la exponencial puede crecer muy rápido. A mí, imagínense que en vez del 5 del 2, se me hubiese ocurrido poner el 10, ¿no? Digo, bueno, entonces, ¿cuánto es? 5
por E a la 0,7 por 10. A ver cuánto me da. Hago la cuenta y me da 5.483. Ya me es muy difícil para graficar. Porque el 5 va a ser prácticamente 0, entonces pierdo ese dato. ¿Cómo hago para calcular de una forma que siempre pueda manejar? Bueno, una forma es siempre pensar, como esto siempre crece al mismo ritmo, se usa mucho pensar, bueno, ¿cuánto tarda en duplicarse esto? O si fuese al revés, ¿cuánto tarda en dividirse a la mitad? Entonces, pensándolo así, yo diría, dibujo el 5, después veo cuánto tengo que poner para poner el 10, y después veo cuánto tengo que poner para poner el 20. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Pongo 10 por E a la T. Valor inicial, 10. Bueno, ¿cuánto tarda para duplicarse? O sea, ¿cuánto tarda para llegar a 20 unidades? Y resuelvo la ecuación que habíamos resuelto recién. Como lo está haciendo duplicar, estamos haciendo trampa, porque siempre el número que voy a tener a la izquierda va a ser 2. Entonces siempre el logaritmo que voy a usar va a ser el logaritmo de 2. Ese 0,69 que habíamos conseguido. ¿Sí? Entonces, en este caso, que no tiene un numerito acá, sabemos que tarda en duplicarse 0,69 unidades. O sea, era más, ¿no? Con más decimales queda más, es mejor. Pero cuando pasan 0,69 unidades, el valor que voy a tener es 20. Si dejo pasar otras 0,69 unidades, el valor que voy a tener es 40. Si dejo pasar otras 0,69 unidades, el valor que voy a tener es 80. Entonces así yo controlo el dibujo. El dibujo va a ser siempre el mismo, lo que cambio son las escalas. Pensándolo así, el dibujo de todas las exponenciales van a ser igual. Lo que cambia es las escalas. ¿Ven? Ahí pongo el 0,6920, 1,3940. Digo, pero para otro problema, el dibujo va a ser igual. No sé, algo que se duplica, algo que tengo 100.000 unidades y se duplica cada 3 unidades. Bueno, 100.000, 200.000, 400.000, 3, 6. Cambio la escala y el dibujo es el mismo. Por eso muchas veces se usa esta forma de graficar. Resulta más cómoda y queda bien. Bueno, ¿algo para preguntar hasta ahora? Sí, ¿me puedes pasar la diapositiva anterior a esta? Bueno, déjame un segundito que copio una cosita y ya. Las diapositivas las voy a subir después. Me olvidé de subir la otra. Dale. Bien, entonces acá sería el, acá, y este quedaría 2 por 20, 28. Acá me enredé un poco cómo se grafica. Sí. En realidad, o sea, los valores que se utilizan para graficar. Sí. En la gráfica lo que hice fue elegir dos valores, uno el 0, que da 5, Sí. otro el 2, que da 20, 28. Bien. Yo lo hice con GeoGebra, ¿no? Lo hizo la máquina, está claro. Bien. Pero, digo, una vez que vos obtenés los 2 puntos, lo único que tenés que hacer es, a mano, que más o menos salga, vamos a ver si lo intento así. Suponete que vos tenés más largo esto, ¿no? Entonces digo, yo lo que sé es que esto tiene que pegarse al 0, ir subiendo de a poco,
ir subiendo Ujú. cada vez más y haber pasado por ahí. Ujú. Listo, ahí la grafiqué. Le salió más lindo a la máquina que a mi dedo en el mousepad de la notebook. De paso voy a ver si puedo dibujar esto sin levantar el lápiz. Sí, las habilidades que uno tiene desde el jardín de infante no las pierde. Eso en mi país se llamaba la firma del diablo. No, ¿para qué la borro? No me asustes. Chan, Ah, chan, chan. ay, ya está. Y hay que escribir en el medio diablo, algo así era, yo no me acuerdo bien, pero era No, la firma del diablo. Oh, no quise pues, meterme en esos líos. Bueno, entonces ahí sería F, bueno, el valor que está entre paréntesis al lado de la F es el valor de X, y el que yo encuentro es el valor de Y. Y Claro, así se va formando mi curva, o que digo mi gráfico, que es en curva ascendente. sí, Ahora, si mi Y fuese menos, sería una curva descendente. claro. Y ahora, ¿puede existir un valor de F que sea negativo? No. No. Para las funciones exponenciales, no. Siempre te va a dar positivo. O sea, no pueden morir, solo vivir. No, Solo no puedes morir. no. Van desapareciendo tenuemente, pero nunca es van a que ser yo pensé en bacterias, por eso dije vivir y morir. O sea, no se pueden morir, solo vivir. Bueno. Si vos logras que disminuyan, la idea es siguen disminuyendo así, va a llegar un momento que vos vas a tener menos de uno, está claramente, yo las eliminé, pero ahí ¿Ya? ya no tenés el mismo proceso, digamos, ¿no? O sea, Bien. cuando se te muere, una vez que tenés dos bacterias, no se te puede morir la tercera parte de la población. Se te mueren Claro. todas, entonces ya pierde ya se pierde el modelo. En algún momento antes se pierde el modelo. Lo que pasó, ponele, con los gráficos, nos volvían locos con el coronavirus al principio, ¿no? Vos veías al principio y era claramente una exponencial el dibujo. En algún momento el modelo se rompe, ya ahora está roto ese modelo. No sirve más porque ya se complejizó tanto el problema que no tenés un crecimiento de ese tipo. Bueno, una vez que el modelo está roto, pero mientras funciona el modelo es así, no vas a tener nunca cero, ni valores negativos. Es verdad. Bueno. Bueno, si no tienen más preguntas, me meto al primer ejercicio de la guía, que es el ejercicio del examen que les mostré. ¿Cómo se haría? ¿Sí? Un minuto porque estoy sin... Se me va a apagar la computadora. Mucho problema técnico hoy, ¿eh? ¿Viste? Que no entro, que no sabemos qué hacer con este piquito en la calculadora, que se No, nos sí. desenchufa la computadora y nos quedamos sin batería. Y para peor el profesor se le ocurre invocar al diablo. Y así sucesivamente. Sí, un desastre la clase. Se nos fue Char.
Vamos a tener que hablar de alguna cosa mientras vuelve esta chica. Sí, yo sigo aquí intentando conocer la calculadora. Porque Ahí está entrando. Ahí está. Llegó. Si no, ya le iba a preguntar a Clara si Perea estaba dirigiendo a los juniors. Bueno, el ejemplo decía así, ¿no? Dentro del cuerpo de Laura se está librando una batalla entre anticuerpos y bacterias. No fui yo el que escribí de forma tan pomposa esto, salió así. Desde que comenzó esta batalla, el número de bacterias disminuyó con los días según la siguiente ecuación. Y mientras que el número de anticuerpos creció según la ecuación 10 por I a la T. Ambos casos, este es el número de días. Contestar. Bueno, ¿cuántas bacterias hay al principio del asunto, cuando empieza a contabilizarse? $5.000. 5.000. ¿Y el número de bacterias va aumentando o disminuyendo? Bien, disminuye, ¿lo ven? Porque tienen un menos 2. Sí, porque está en menos. Bueno, ¿y con los anticuerpos cuánto tenemos al principio? 10. Y Steyr está sin micrófono. ¿Y crece o descrece el número de anticuerpos? A ver, hay un 1 acá, ¿lo ven, no? Es E a la 1 por T, o sea que ahí está creciendo. Bien. Primera pregunta que hace el problema del examen es cuántas bacterias había al comienzo de la batalla. Y ahí nosotros ya tenemos un puntito conseguido. Sabemos que tiene que dar 5.000. Me puse un poco quisquilloso diciendo, bueno, tenés que poner el 0 ahí. Cuando pones el 0 ahí, menos 2 por 0 da 0. E a la 0 da 1. Entonces, 1 por 5.000 da 5.000. ¿Cuántas tenés? Bacterias. Al principio, 5.000. La verdad, tanto lío por 5.000 bacterias son poquitas, pero bueno, no importa. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el número de anticuerpos llegue a 200? Nosotros teníamos la función que modelaba los anticuerpos. Era 10 por E a la T. Lo que tengo que hacer es igualar 200 a 10 por E a la T. Y resolver esa ecuación. ¿Cómo resolverían esa ecuación? ¿O cómo empezarían? Ah, una cosa. Uno no tiene por qué aprender a resolver la ecuación. Uno la va resolviendo de a poco. Como si fuese un partido de ajedrez. Uno puede tener un plan general. Pero mientras las cosas no aparecen, no tiene por qué decidir todo. Digo, yo tengo un plan general. Ir despejando de a poco E a la T. Bueno, pero voy paso a paso. ¿Cuál sería el mejor primer paso? Sería mi pregunta. No importa. En vez de saber cuánto vale 10 por E a la T, mejor saber cuánto vale E a la T. Es un poquito mejor. ¿Se entiende la idea? Entonces, paso el 10 dividiendo. ¿Por qué?
Y porque está mejor. Porque ahora sé un poquito más. Estoy más cerca de la resolución. No me hago lío con toda la ecuación. Y ahora, ¿cómo zafaba de esto? ¿Cómo hago para sacar la variable que está ahí arriba? ¿No? Cada vez que tengo la variable ahí arriba, ¿cómo hago para resolverla? Bueno, lo que hago, ¿se acuerdan que usamos el truco ese? Lo digo yo, no importa si no se acuerdan, ¿eh? Aplico a ambos lados logaritmo. ¿En qué base? Bueno, como estoy usando base E, el logaritmo natural. Si no, usaría otro logaritmo, el log, el logaritmo en base 3, lo que sea. El logaritmo, como tengo la E, pongo el logaritmo natural. Y al aplicar logaritmo natural, de este lado de la ecuación me queda t. Porque estoy preguntándole, aplicando el logaritmo, acá la pregunta que estoy haciendo es, ¿a qué número tengo que elevar e? Porque es logaritmo natural, para que me dé e a la t. Bueno, a la t. No me queda otro. Y del otro lado me queda el logaritmo de 20. El logaritmo de 20 es más o menos 0,99. Más o menos. En realidad es 0,996. No lo puse con... Es un poco vieja la... Debe tener un par de años la presentación y no me olvidé de agregarle esto. Estaba escribiendo con 2 cifras decimales en vez de con 4 significativas. Bien, ahí ya tenemos un segundo punto del ejercicio de la prueba. Del examen. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Esta por ahí es la más complicada. ¿Cuántos días deben pasar para que el número de anticuerpos y bacterias sean el mismo? ¿Y cuántos hay en cada uno? Bien. Voy a igualar el número de bacterias y anticuerpos. Con esta pregunta se delata que el que hizo el problema no es médico. Digo, quiso poner un ejemplo que sirva para escala de medicina, pero la verdad, ¿a quién le interesa cuando se iguala el número de bacterias y anticuerpos? Como si tuviesen que pelearse uno contra uno. Pero bueno, no importa. Lo habrá hecho un físico o alguien así. Ahí está. Lo que tengo que hacer es igualar las dos funciones. Al tener los dos C arriba, cae un problemita. La forma de resolverlo sería, obviamente el 10 pasa dividiendo el 5000. Y al mismo tiempo, el e a la menos 2t pasa dividiendo el e a la t. O sea, me quedaría así. 5000 dividido 10 está fácil, no es problema. El problema es cómo queda esta cuenta. Esto lo que denota, esta cuenta, que de a poco, vamos a verlo, hoy se los cuento y la próxima vez lo veremos. Calculo que voy a retomar en el examen, la clase que viene, voy a retomar en el examen para tomarlo con tiempo, pero hoy les voy contando. Necesitamos recordar algunas propiedades que tiene la potenciación para resolver esto. El resultado de esa división es e a la 3t. Después por ahí se acuerdan por qué, por ahí algunos ya se lo vienen acordando. Pero tenemos que recordar las propiedades de potenciación. Las propiedades de potenciación, hay libros que escriben hasta 10, pero son siempre las mismas. Traté de escribir las más básicas y es como está en el apunte. No, en el apunte no, en el libro que uno de los libros que les di como apuntes. Si vos tenés, obviamente lo que está escrito acá son igualdades, así que las puedo leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como sea más cómodo, ¿no? Pero si vos tenés dos potencias de igual bases multiplicadas, es lo mismo que una potencia de la misma base con la suma de los exponentes. Para la división, que es la que nosotros necesitábamos, ¿se acuerdan que nosotros teníamos? No me acuerdo qué número era, pero era e a la algo dividido e a otra cosa. Bueno, tendré que restar los exponentes. Potencia de potencia, se multiplicarán los exponentes.
la potenciación se puede distribuir en la multiplicación y en la división. Y esas son las 5 básicas con las que vamos a trabajar. Son fáciles de demostrar. Digo, ahí hay una muestra, la primera, por ejemplo, ¿no? Tengo 3 medios a la tercera, que es lo mismo que multiplicar 3 medios por 3 medios por 3 medios. Y después lo multiplico por 3 medios por 3 medios. ¿Cuántas veces multipliqué por 3 medios? 5. Digo, es eso. Por eso los exponentes se suman. Igual que en la segunda. ¿Por qué se restan? Y porque estoy haciendo 3 medios por 3 medios por 3 medios dividido por 3 medios. Se me simplifica 2 veces los 3 medios y me queda la resta. Todo muy fácil hasta acá. Me parece que... y potencia de potencia, igual, ¿no? Ahí estoy haciendo 3 medios por 3 medios por 3 medios, y eso multiplicado por sí mismo. Me queda 3 medios por 3 medios por 3 medios por 3 medios por 3 medios. Al final lo hice 6 veces. Todo fácil, todo claro. Ningún problema con esto. Entonces, en el ejercicio nos queda esto. E a la t menos 2t. O sea, e a la t más 2t. E a la 3t. Y una vez que llego ahí, directamente hago... directamente nada. Mirá de la que me vengo a activar ahora. Aplico lo que hacíamos antes, ¿no? Aplico el logaritmo. El logaritmo de 500 de un lado, y del otro lado no sé por qué escribí este acá, está bien, pero el logaritmo natural de E es 1. Directamente pongamos 3t, ¿sí? ¿Está bien? Acá lo escribí pensando que yo ya había dicho una cosa que no dije, pero es lo mismo. El logaritmo natural de E a la 3t es 3t. Usé una propiedad y bueno, y ahora me queda el 3 multiplicando la t. Lo que tendré que hacer es dividir el logaritmo de 500 por 3 y me da 2,07. Una vez que tengo ese 2,07, digo, estoy diciendo que en 2,07 días tengo la misma cantidad de bacterias que de anticuerpos. Bueno, pongo el 2,07 en la ecuación y me va a decir cuántas tengo. En realidad es muy probable que me dé decimal, o sea que lo voy a tener que aproximar, pero me va a dar más o menos el mismo número decimal que quede el mismo entero. Entonces, poner el número de anticuerpos, pongo 10 por E elevado a la 2,07. Eso se lo pido a la calculadora. Y me da un poquito más de 79 bacterias. O sea que lo que voy a contestar es que quedan 79 bacterias y 79 anticuerpos. Y así después lo vemos en la próxima clase, lo charlamos un poquito más. Así nos quedaría el gráfico, que nos piden que grafiquen las dos cosas. El asunto es como son dos tan dispares las dos ecuaciones, uno tiene que hacer una cuestión de compromiso. O dibuja bien el 10 y no dibuja el 5000, o dibuja el 5000 y el 10 se hace casi cero. Eso es un problema de escala. Pero lo importante es que quede claro que una decrece siempre en la misma proporción, la otra crece siempre en la misma proporción y se juntan por acá. Por ahí hubiese sido mejor cambiar la escala y que se vea más claro el 0,79 acá, pero bueno, lo hice así. No se me ocurrió hacerlo mejor. El lunes volvemos a tomar la parte del examen para que ustedes lo vean. Igual si pueden hacerlo con la presentación y lo pueden leer y es mejor. Yo creo que lo pueden hacer
tranquilas en casa usando tiempo, creo que lo pueden hacer solas. Pero de todas maneras, por si no les sale o por si quieren revisar o para que yo me quede tranquilo, lunes lo retomamos la parte del examen y después empezamos viendo dudas que hayan quedado de lo de lineales, repasando esto y viendo dudas que hayan surgido de esto en el medio de leer todo el material que le mandé. Ok, Y después sí nos metemos directamente dale. a ecuaciones. ¿Sí? El ratito que nos quede nos metemos a hacer ecuaciones. ¿Está? Bueno, guardate el link, Taire, que va a ser este mismo el lunes. Bien. Ok, lo guardo. Bueno, las veo el lunes. Cualquier duda que tengan, escriban en el aula virtual, pueden escribir lo que sea en cualquier momento. No tienen ningún problema. Por ahí siempre dicen, le quiero consultar al profe. Le pongo un WhatsApp y me suena y me despiertan. Están estudiando a las 2 de la mañana, escriben en el aula virtual y yo cuando revise los mails me avisa que ustedes me escribieron y les contesto. Va a ser una forma para Dale. que me consulten en cualquier momento y yo le contesto cuando puedo. ¿Sí? Bien. Bueno, las dejo entonces. Hasta luego. Chao, querido. A ver.